Bueno, gente, arrancan los cuartos de final. Vamos a ver la primera serie el día de hoy, que es Jdg contra Rge. Vamos a ver qué tal resulta. Los bans de Jdg: Ornn, Maokai, Aatrox para Rge. Seguramente veamos una Yumi. Posibilidades de Juani también, Azir. Ya un poco lo que venimos viendo en estas partidas, ¿no? Que es un poco lo más fuerte del meta. Kate para Jdg. Y ahora Rge va a elegir entre Azir y Sejuani. Y si mal no recuerdo, Yagao jugó unas cuantas partidas con Sylas o Azir. El ban de Sylas entonces. Azir, fair pick para Jdg. Justamente lo que estamos hablando. A ver si lo quieren ese Azir. Vamos a ver. Graves finalmente, bueno. Graves fair pick, entonces el Azir probablemente sea para Larsen. De todas formas creo que es una buena decisión ese Graves. Lucian. Se puede ir Lucian Nami para Rge. Aphelios bloque instantáneo para Hope. Aphelios Lulu. Aphelios Lulu para mí son las dos respuestas de botlane contra Lucian Nami, Bastante una Alistar ahora, pero va a tener que ser Nami. Si Nami, Lucian pierde bastante potencial en esa botlane. Bien, segunda tanda de bans. Todavía queda Sejuani disponible. Jdg puede banearla. A Rge le da igual porque ya hay Graves enfrente, que es un pick acertado también para Kanavi, que es un pick control bastante interesante, que lo mantiene bastante tiempo en la jungla, que le da cierto control de mapa. Van de Víctor, que bueno, no sé si era tanta prioridad realmente ese Víctor, pero bueno. Vamos a ver Jdg. Tiene todavía Harvan. Se me anticipa. Que es el pick de Malrang. No tiene otro pick. Malrang, cuando no puede jugar Harvan en este meta, cumple y hasta ahí. No destaca mucho más. Puede ser otro ban para mid o un ban para top por parte de Rge. Vamos a ver. LeBlanc, otro para Yagao. Y vamos a ver qué hacen con Sejuani, si la banean o la dejan libre. Mirá que Jdg no venía baneando Maokai. No baneó Sejuani, bueno. No venía baneando Maokai Jdg prácticamente nunca. Siempre prefería bañar Sejuani incluso antes que Maokai. Y ha jugado en contra de Mao varias veces y ganado, complicándose un poco más de la cuenta, ¿no? Pero todavía nos falta top y jungla para Rge. Tenemos muchas posibilidades. Renekton es una. Vamos a ver, Renekton va a ser. Es un buen draft para Rge, Graf como respuesta. Es una muy buena respuesta de 369, la verdad. Y Taliyah mid. La Taliyah no me gusta nada. La Yagao igual es muy bueno, pero no me gusta nada Taliyah. Vi el pick para la jungla. Bueno, Jdg orientándose mucho más a un mid game, a llegar un poco más tranquilos, un poco más estable. Ese mid game ya de teamfight, de objetivos. Rge, bueno, tiene la confusión de que puede jugar early, que puede jugar pickup, pero se le complica un poco. Se le complica un poco por dos motivos. Bueno, tres en realidad. El primero y claro es la diferencia de skill. El segundo es que ese Azir, como ya vimos en este meta, va a pasar los primeros 15 minutos prácticamente farmeando, mientras que por ejemplo la botlane va a tener que jugar sí un
poco más agresivo contra ese Aphelios Lulu, que vamos a ver que también le puede resultar, porque ya hemos visto que Lulu puede ser un buen counter de Lucian en esa botlane, aunque a Aphelios todavía le falte un poco de daño en los primeros minutos para poder pelear bien. Y el tercero es que esos pickups también te digo que pueden haber venido bastante bien con una Sejuani en top. Digamos que Renekton es más completo para lo que son las peleas, porque Renekton mete daño, mete más daño realmente en AOE, se cura, tiene engage y desengage, se juega una vez que entra, prácticamente depende de tanquear para poder seguir con vida. En cambio Renekton es un poco más versátil, tiene la doble E para entrar y salir, tiene el stun tarjeteable prácticamente, pues con un básico. En cambio en Sejuani dependes de la ulti. Cuidado un bot, que van los dos para bot. Pero yo creo que igualmente Sejuani era un pick más acertado para Rogue. Justo ayer estaba viendo unas voicecom de JD y demás, y se escucha más de lo que parece, el grito del público y demás para los jugadores. Por lo general no se escucha, o se escucha muy bajo porque tienen el ruido blanco en los auris y demás. Pero no sé si por el tema del estadio, por la gente, por cómo está hecho o qué, pero escuchan bastante. Así que este tipo de cosas y de jugadas también pueden llegar a ser, esos invades nivel 1 por lo menos, pueden llegar a ser bastante cagados por los gritos del público, que ya prevén por ahí un poco de emoción por el tema de gritos, y ante la duda nadie arriesga. Pero bueno, tenemos campeón contra campeón. En este caso, campeón de China contra campeón de Europa. Que como digo siempre, no precisamente los campeones terminan siendo los más fuertes en el Worlds. Hemos tenido campeones mundiales de slots 2 y 3. Así que vamos a ver. Marran puede enfocar este early un poco más en mid. El tema es que vamos a ver si Larsen puede hacer lo necesario. JD apuesta fuerte a lo que viene haciendo bien, que son los setups. Apuesta a eso, a la claridad en las peleas, de lo que ha sabido hacer JD desde siempre, pero mucho más en este año con respecto, por ejemplo, al 2020. En el 2020 JD era un poco más un equipo que podía perder los earlys y demás, y estar con mucha diferencia de oro abajo y recuperarse. Este JD no suele perder por tanta diferencia. Cuando pierde realmente es por poco, y no enfoca tanto sus partidas en eso, sino más bien en setups más firmes, y por tanto sean partidas más parejas. Cuidado, otro 6-9 ahora, demasiado greedy. Va a ser la Feruload. Si llega Oduamne, no va a llegar. No tiene todavía Cedela, que la tiró antes la doble, Cuidado con Canavi ahora. Sí, el flash de Renek. Buenísima W de Canavi, Si no, Oduamne se lo llevaba limpito. Cuidado, Malran va a tener que salir de ahí, Ahí no creo que sea tan tonto de meterse. Bueno, sale para adelante también bastante greedy, Sabiendo que nos
Los dos ya han estado flashando Rene, como vi. La W de Canavi justo a Renek, para además llevarse la asistencia. O no, no se lleva la asistencia. Quedó en 0. O sea que no llegó a conectar esa W del todo. O sea, la idea fue buena, pero murió justo en ese segundo. Bien, Larsen ahí con el ward. Atento Rob en el inicio por lo menos, Vamos a dar de vuelta el trade en top, a ver. Cada 3 pierde muchísima vida con este trade de Renekton, Y a ver la W de Graves. Ahí, la Q, la W. Claro, cae un toque más atrás. Era buena la idea, pero no afectó nada a la pelea. Donde se muere directamente por el hit de torre. Y ahí no llega a sacar asistencia. Bien jugado por Rogue, Dame tiene que seguir presionando en top. Lucian Nami no están pudiendo hacer demasiado en esa botlane, Al menos por ahora. Vamos a ver al 6 si con una ulti o algo Lucian puede meter un poco más de presión, pero the only plan here I can see for Rogue is as we get closer to the 8-minute mark with Renekton being stronger, Rogue is looking to try and contest that first Herald, and then they bring it down towards the bot side of the map to then involve this Lucian and army more into the game. O sea, Renekton pega y se cura un montón. Buena ulti a tiempo, un replay de lo anterior, cuidado Damne. Que mal rank nivel 5 ahí, mucho no puede hacer. Puede meterse a morir con él simplemente. Si tira la Q para adelante sin tener flash, además después no tiene forma de salir. Y Chagao ya estaba por ahí, que está en nivel 6. This man has been leveraging his early priority perfectly and has been putting on a jungle masterclass within the first 7 minutes of the game. And every jungler knows this feeling. It is so nice to be this ahead. Renk tendría que aprovechar a sacar más ventaja de farm y dejar de tryhard tanto, Malrang debería enfocarse un poco más en mid. Cuidado ahora, Canavi. Larsen no va a hacer nada. Cuidado, Larsen. Tiene que dejar el flash. Es que esto es lo que tiene Azir, que mete mucho, pero hasta que llega a ese punto, todo el early es de farm. No puedes contar mucho con ese Azir. Tenés que meter mucho daño, y Vino es un personaje que tenga así mucho daño en early. No pega tanto como un Graves por ahí o como un Lee. Es un personaje más de utilidad, más del knockback de la Q, de la ulti, y ya está, no tenés mucho más. Se robó ese blue al final. Canavi no pudo con el red, pero se llevó el blue. Basically giving JDG a lot of options, and you can see now they've been able to accrue a small early game gold advantage, and a lot of that is sitting on Canavi, who's now level 7. Está pesada la línea de top, Hay veces que en top está pelea de meta post aburrida. Hoy con la Rene que está interesante, es lo único interesante de la partida. Level 7 with the Umbral Glaive, the first completed item in the entire game. And of course the zombie wards, you get to take away and make it todavía no puede hacer mucho en esos trades. O sea, los dos se curan y tal, pero la diferencia es que Renekton se cura un montón en la pelea.
Para que Graz se cure esa cantidad necesita por lo menos 3 Ws. O sea, 3 o 3E o 3Q. 3 veces la pasiva me refiero. Digo Ws porque... Primero por costumbre para te curas con la W. Y segundo por el tema de que si no hay objetivo tarjeteable, ¿para qué vas a gastar una Q al aire o una E al aire? Mismo los minions. Esto es lo que tiene que hacer Oduamne, que ahora está haciendo bien 369. Sabe que no lo va a matar, pero lo pokea, lo molesta. Entonces, bueno, acá sí viene el trade de Heraldo por Dragón. Entonces le haces perder farm al otro. Lo metes un poco abajo de torre. A eso tenía que haber apuntado Rogue en este early. No a matar a 369, sino a tratar de denegarlo. Que en parte lo hizo, pero fíjense como ese Graz se vuelve a acercar en farm. Pero que así no tiene flash, ¿eh? Está Malran por ahí. No va a pasar a mayores. Malran tenía que haberse enfocado un poco más en mid. Sobre todo ahora a partir del 6. Estar más presente en mid. O incluso intentar algo en bot. Y dejar que ese Renek haga su trabajo. Que lo venía haciendo bien al principio, pero después se le fue un poco la mano. Lo que pasa siempre, ¿no? Que estás ahí, le metes mucho daño, lo querés matar. Y al final si mueren los dos, a Renekton no le conviene. Le conviene más esto. Que el rival no farmee, que se mantenga a distancia. Que si tradea, pierda vida. Que vaya ese Graz, se va a empezar a recuperar más. Ya tiene el nivel 5. Está subiendo la W. Probablemente ya cuando vaya a base ambos tengan el primer ítem. Cura un montón Renek, eso que no tiene Gore Drinker completo todavía. Acá es demasiado greedy de Rogue. Of the map, we can see the Lucian moving back down onto the map as well. Looked like he was pathing towards mid, decided against that. But Oduamne does have the TP, but it's not quite unleashed. It looks like there's no real objective. It's just a bit of a dance for these river wards for now. Yep, still 2 more minutes before those teleports become unleashed, and 2 minutes is also how much time remains. El ya tiene fuerza de viento y Lucian tiene que pasar por base nomás, porque ya lo debe tener también. Pero ahora es el momento de esa Lucian Nami de intentar hacer lo mismo que dije en top, pero en bot. Meter un poco más de presión, que no lo han podido hacer hasta ahora. Corona ya para Taliyah. Kanavi intenta robar esa red. Lo va a llevar, no, sin problema. Veis que además va a ir con Gore Drink, una buena decisión para esta partida. Va a tener un Renek, va a tener probablemente peleas un toque más largas, vas a necesitar curarte un poco. Bien rusheó el acechador, no se va a saber nada con sacar ningún cortacuras ni nada, porque tampoco enfrente tiene un Silas, nada de ese estilo, entonces está bien. Si se cura Gragas y si te vas a tener a Grace curándose, pero no es prioridad de sacarlo ahora. Esto para mí 369 es muchas veces mejor que otros tops. Entiende mejor la situación de la partida. Upa, el daño que le metieron.
Muy adelante Trimby. Trece 9 entiende bien la lane condition, vamos a decirle. Hope ahora muy adelante, así como Trimby antes, ahora Hope muy adelante, sabiendo que tu equipo está lejos, se está robando el blue. Pero bueno, también fue un buen pick up de Malrang y Comp. Tenían justamente esa pequeña ventana para ir a buscar el pick up en bot, porque después ya cuando terminaran ese blue no iban a poder hacerlo. Fíjense que Gragas se recuperó un montón en farm. Quedó a una wave simplemente. Y sacó guantelete de hielo, como el viejo Gragas. No sacó ni solar ni nada por el estilo. Me encanta esta build de Gragas. También te digo que lo perjudicó un montón el topetazo del Heraldo, quedó en mala posición ahí. Kills, but this is that little timing window we're talking about. Yeah, you called it perfectly, Kobe, because I was just about to comment on how JDG are going to get so much off the back of this pick up de Row ahí, Their eyes were set on securing that bot tower as well. And if it no sé si cualquier equipo hubiera visto esa ventana, la verdad. Buena ejecución, además, súper rápido. Pero Trimby la ulti y va a morir de vuelta Hope, Otro buen pick up de Row. Está defendiendo bien Row en esta partida, Vamos a la pelea en top todavía. Lo más emocionante de la partida estuvo en todo hasta ahora, Y lo comentaba antes, es un draft muy bueno para los dos. Los dos tienen lo suyo. JD va a empezar a tener una buena posibilidad cuando Graves tenga el segundo ítem, pero es que lo mismo pasa en Rogue con Azir. Una vez Azir saque Columbia, si es lo que va a priorizar, va a ser una buena oportunidad también para responder. El Trimby ahora muy gris ahí adelante, cuidado, se va a salvar. Tiene flash todavía, no lo va a tener que gastar. Hope vendió un poco toda la ventaja que tenían, que no era mucha tampoco, en bot, sobre todo por la primera, que quedó muy adelante. Quedó Shagao. Y esta flash, sí, porque estaba sonado como el orto. Por eso decía que, si bien después de esta partida la serie puede desarrollarse completamente diferente y todavía queda mucho por ver, si Rogue tenía la posibilidad de darle pelea a un equipo y tener una posibilidad, era con JD, porque los demás equipos contra los que podía jugar, que eran T1 y GNG, T1 y GNG, el early lo juega muchísimo más lento y el midgame es mucho más ordenado, y eso a Rogue le iba a complicar para encontrar ventanas. JD deja un poco más de espacios para unos pickups. Lo ha hecho bien hasta ahora Rogue, Vamos a ver qué pasa ahora en este midgame, cuando ya vengan los segundos objetos de Graves y Azir. Ahí ambos van a tener un potencial de pelea mucho mayor. Quedó Shagao, que está sin flash, perdón. Buena del Arsenal, Muy buena el Arsenal. Ahora Shagao sin flash ahí adelante, sin visión de Azir ni de B. Por más que lo intercambies esto por torre y media, no había necesidad tampoco, Hope haciendo la ulti para defenderse un poco. Hay muchísima visión para los dos en el mapa, Creo que Navi ahora con el face check. No se puede dar vuelta. Buen flash. Creo que JD acá quedó revendido, Ahí quedó muy separado, va a caer. El resto va a tener que correr. Missing va a morir. Muy buena ulti de 369. Muy buen disengage.
Pero de esto hablaba, JD comete muchos más errores que los equipos coreanos. Ese flash de Trimby... Cuidado Trimby, que te mata gragas. Larsen ahora intentando. Llega Yagao ya. Buena. Buena ulti de Larsen. Yagao, creo que este es el tema. Las peleas son largas y puede ser para cualquiera. Cuidado Malrang que se da vuelta. Tiene ulti todavía Malrang. Yagao sin flash. Malrang, vas a quedar mal parado Malrang ahí. A ver si Canavi... No, ya Canavi y Yagao se fueron, Se van todos, Minuto para Dragón. Las peleas son súper largas, que es un poco lo que esperábamos de este draft y de estos equipos. Cloud1 se salva por el flash, básicamente. Ahí no ve nada. Le revientan la bolita. Se ultea justo. Flashea. Y acá Canavi queda muy separado del resto del equipo. La ulti de Nami justo a tiempo. Acá muy buen flash. Pero no alcanzó el daño para matar a Salulu. Y la ulti de 369. No tuvo más follow-up ese Lucian porque no había más. Acá Trimby se va demasiado brillo con esa playa a través de la pared y demás. Y acá llega Yagao. Buena ulti de Larsen para el disengage. Se saca de encima enseguida. Missing queda completamente vendido. Los dos supports quedan completamente vendidos. Pasa que, bueno, Missing quedó un poco por decisión de los demás. Trimby flasheó hacia adelante y quedó vendido por su cuenta. Missing todavía tiene ese flash. Seguí sacando ese dragón. Cuidado, Missing ahora. El TP. Cuidado que esto puede ser peligroso para Rogue. Hay flash en gradas, Bueno, no hizo falta. Por eso digo, Trimby sin flash después de la jugada anterior. Bien por Yagao, Este es el problema. Que JD está acostumbrado a estas peleas largas, a las idas y vueltas. JD juega esto. Jugó todo el año esto. Rogue más o menos. Rogue no tuvo en la LEC otro equipo que jugara parecido a JD. En ese sentido, cuidado. Malrang no tiene ulti. Canavi le falta muy poco para esa ulti. Lo va a matar. Sí. Esa ulti tenía muy poco CD. Odoamne. Ya Rogue acá. Trimby salvándose por poco. Este es el problema, que ahora va a ser Baron. O no, porque van a apoyar. Bien. Ese War ya los delató, esa baratija. Nadie pasó por el bus chiquito. Nadie pasó por el bus chiquito del río. Esa baratija los salvó. Si no se venía el face check probablemente. JD está acostumbrado a jugar así, a que las teamfights duren mucho, que tengan idas y vueltas, incluso hacer tiempo hasta que uno reviva y llegue con TP o algo por el estilo. Está muy acostumbrado a eso. Por eso el draft de Rogue con V y esa botlane estaba bien para jugar un early que no se jugó en bot. Tampoco se jugó en mid. Rogue perdió esa posibilidad y ahora en este momento de la partida tiene que depender más de un buen posicionamiento, de lo que pueda hacer Azir y esperar. Y ya la diferencia en la jungla se nota, La diferencia de farm, 100 minions arriba, un ítem más. Por eso decía, para haber jugado una Sejuani en top,
como para a un objetivo tener un CC más, un poco más global. Total, en farm no le ibas a ganar a ese Graves. Iba a llegar mejor a midgame ese Graves. Sacó 3 niveles a B. Es una distancia importante. Así era en bot sin TP. Esto puede ser peligroso para Rogue. Por lo que se salvó, Y la sacaron barata porque sin Asir debe ser la primera ulti que agarra 13-9 y era un importante, Gastarle ese flash a Renekton es importante también. Forzarlo a que queme ese flash. Probablemente no muera bajo torre con ulti flash, pero poco a poco JD en midgame lo fue comiendo a Rogue. Ya tiene mucha visión, fíjense cómo cambió el tema de la visión, que estaba tan parejo antes, ahora solo hay un ward de Rogue y una baratija cerca del blue también y nada más. Está el pink en bot que no sirve para nada en este momento de la partida, al menos ahora. 30 para el dragón. Rogue depende mucho del Arsenal ahora mismo, de que pueda hacer algo. Cuidado. Bueno. Se movieron bastante bien. La ulti fue bastante apresurada, así que la ulti de Gragas es... No dependes de la ulti de Gragas para el engage. Si tenés flash, tenés la E-flash. La ulti solamente es una herramienta más. Yagao gastó su herramienta también, que era la ulti, que la podía haber tirado acá para separar, por ejemplo. Pero bueno, el barril de Gragas también separa bastante. Odoamne perdiendo mucha vida, va a conservar ese flash. Revisar ese dragón, lo va a sacar V al final. Va a robar ese dragón, pero van a morir todos, Bueno, la botlane se replegó bien. Se llega a salvar. La diferencia en mid. En midgame, quiero decir, no entre Larsen y Yagao, sino la diferencia en midgame. JDG get 3 kills onto Rogue and they have a Baron in their eyes. He's taking all right. 1500 damage. Pero bueno, Rogue al menos en una situación súper oscura como lo estaba haciendo este midgame. Sacó de la galera una pequeña esperanza que fue robar ese dragón. Vamos a ver qué tanto le puede servir. Pero si puede robar un cuarto dragón al menos, le daría una pequeña chance. Pasa que meterse en partida ahora mismo es muy difícil. Meterse en partida ahora mismo está muy complicado para Rogue, porque el daño ya es mucho de JD. Ya hay mucha diferencia de daño. Fíjense que Asir nomás es el que está metiendo. Lucian, Nami, si no pueden jugar ese early, Lucian después no pega tanto, o sea, en esta composición al menos. Si tenés todos squishies enfrente y tenés una frontline media endeble, capaz que sí. Se comentó a la ulti y demás, pero acá no vas a tener la posibilidad de ultear sin que te tiren todo en la cara y te desaparezcan, entonces... La verdad que JD la tiene bastante más accesible en este midgame. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa ahora. Esto ya es muy difícil de defender porque hablamos recién de una posible situación donde Rogue pueda llegar a robar un cuarto dragón, pero si llegas con 2 inhibidores menos y demás, tampoco te va a salir demasiado. Cuidado que
Si Rogue acá regala posición. Salió bien rápido Lucian, Si Rogue acá regala un poco la posición, puede perderla, Puede terminar la partida ahora mismo si JD consigue algún pickup. Metido dentro de la base, la Rogue con la posibilidad de defender esta última torre. No es la mejor way clear, la de Rogue. Desapareció Sanami. Hay mucha diferencia de daño ya. Malrang ahí adelante no va a servir de mucho. La ulti de Hope y se va a terminar la primera partida. Se va a terminar la primera partida. La diferencia en midgame se agrandó muchísimo. Vamos a ver Rogue qué es lo que plantea para la segunda. A ver si puede descontar un poco. Pero hasta ahora JD en midgame se hizo mucho más fuerte y se llevó esta primera partida. Bueno, segunda partida del día. Se van de Sejuani, Graves, Ted Yumi. Maokai probablemente. Atrox. Vamos a ver si Rogue aprovecha el fair pick para sacar uno de estos personajes. Fiora. Bueno. Tiene que banear Maokai para dejar libre a Atrox, pero mirá que JD ha jugado varias veces contra Maokai, Bañan Atrox. Sí. Fair pick de Maokai para Rogue. So there is also the Silas problem. Something that we saw from Yagao was he was quite happy to lock in Silas specifically into Maokai because the ability to steal away the ultimate when you pair that with an Ornn, that was how they Silas, probablemente. La respuesta directa a ese Maokai. A JD no le ha hecho mucho daño a Maokai enfrente. Sí lo ha complicado un poco en algunos momentos, pero no ha tenido grandes problemas. Vamos a ver si Rogue puede complicarlo. Chafelios. No creo que Rogue... está mostrando a Vayne. Kog'Maw. No creo que Rogue juegue de vuelta a Lucian Nami, ¿no? Viendo la partida anterior. No repetiría la misma botlane, pero bueno. Lucian. Ya mostraron ese Lucian, ya lo piquearon. Lucian Nami. Vamos a ver. Lulu. Segunda fase de Bans. JD puede bañar a Sir. Puede bañar algunas cosas más puntuales también. Puede sacarse Harvan también. Vamos a ver qué deciden. Víctor. Rogue, bueno, tiene muchos tops para bañar. Muchos junglas también. Banean B. Así JD banea a ese Harvan. Probablemente el mago vaya top, pero todavía no lo sabemos con seguridad. Harvan. El Rogue, a ver. Puedes bañar Viego todavía. Bañar algún top también, pero vas a bañar Gragas o algo de eso, no. O Renekton, pero vamos a ver Gragas. No me convence. Gragas o Renekton da un poco igual. Era bañado ese Viego yo. Probablemente sea el pick de Kanavi en esta partida. Viego va a ser, es que sí. Viego te calza bastante bien. Tenés dos personajes de mucha utilidad como Maokai y Nami enfrente. Que por más que no le puedas usar su ulti, puedes usar un resto de skills.
LeBlanc. Vamos a ver si primero va a ser jungla Lee. Yo no jugaría siendo Larsen un skill matchup contra Yagao, pero bueno. Yo iría más por otro tipo de picks, ¿eh? Se nace. Va a ser Azir de nuevo y sí. Lo tenés libre todavía, Azir es una posibilidad. Y Jdg todavía ese top contra Maokai. Y tenés varias posibilidades. Puede ser Ornn, puede ser Nar, puede ser Gwen, puede ser Camille. Renekton también es una posibilidad, pero bueno, va a ser Gwen al final. Hace bastante que no veíamos una Gwen. En los grupos creo que vimos. En el play-in, seguro. Creo que vimos 1 o 2 en el play-in y 1 o 2 en los grupos. Pero muy poco. Bueno, vamos a ver qué tal le resulta. Rogue está un poco en la situación de antes con ese Lee. Pero Jdg también se la puso complicada porque Lee por ahí puede hacer algo en mid si ese Azir se decide a no solo farmear. En bot la tiene complicada, incluso al 6 por la W de Lulu. Top es una buena posibilidad, por ejemplo, para gankear teniendo un Maokai. Pero te acaban de piquear una Gwen, que es bastante difícil para un Lee entrar a una Gwen. Vas a tener que primero, o sea, no vas a poder acercarte con la Q. Definitivamente. Porque tira la W y no le pegas. Vas a depender del War W Flash Ulti y usar la Q para volver básicamente sobre esa buena ulteada. Es un poco más difícil el engage. La bandera de top es por al revés. Y claramente sí, estaban al revés. Pero bueno, también es que estos días también estuve leyendo mucho los comentarios en el canal y demás. Como también un montón de comentarios en grupos y todo sobre el tema Worlds, ya que tenemos unos cuantos días sin match. Y por ejemplo, en la partida anterior mucha gente puede llegar a pensar que al principio 13-9 perdió la línea, que le salvaron la partida, que le cargaron la partida. No siempre se trata de que ganar línea sea... Ah, mirá, si conectás la cuenta de Prime te dan el gesto ese de Nasus. el gesto de Nasus que parece el dog, ese que está en pantalla. Estaba comentando eso, que veo al Larsen ahora. Que hace mucha gente piensa que porque Gnarly vas un poco atrás, eso ya es perder la línea y después te salvan la partida o tal. 13-9 jugó bien la partida anterior, no la mejor de sus partidas, se rompa de ultis y tal, pero sí jugó bastante bien. Vamos a ver qué tal le va en esta. Mucha gente piensa que simplemente que te vaya bien o ser bueno es ganar la línea, estompearla y sacar mucha diferencia. Es simplemente ser más útil que el otro. Y 13-9 entendió perfectamente la lane condition. O Duamne no, por ejemplo. Que era lo que hablábamos antes con ese Renekton. No hacía falta matar a Gragas, había que denegarle el farm simplemente. Por ahí matarlo ya una situación muy riesgosa donde el 1 por 1 no te servía. Entonces, ese tipo de situaciones también son importantes. Bien, Larsen ahora atento. La cintura de esa paloma, Así con primer golpe. Me parece bien. Si hubiera sido... hasta ahí me parece bien igual. O sea, me gusta. Pero también te digo que Conquistador había estado bien. Lo mismo. Capaz un humano que te lo juega con Aeri, ¿viste?
as well, because he is not done as either of the buffs still. He just went to Raptors and then Krugs as well, only doing the small camps. Pasa que sacando ese Silas... Bueno, también tiene bastante curación en top. Bastante curación. Tienes mucha curación enfrente entre Silas, Gwen, Diego un poco también. Están siempre orientados a peleas largas. Por eso hablaba del Conquistador también. Ahí buscando forzar. Y es ahora que viene la wave, pero está Lee atrás, cuidado que esto va a ser Fair Blood, pero doble. Bueno, que nadie va a salir al final. Va a salir sin problemas. Malrang no pudo hacer nada. Muy buen setup de JD, pero ¿para qué vas a jugar de vuelta a Lucian Nami si vas a tener que jugar a esto? Es que no. Después de la partida pasada yo dije, otra vez Lucian Nami. Que nadie, o sea, era bien porque viene la wave y si no divean ahí, no debían más. El cleanse súper temprano de Com. Com por más que flashea ahí, lo gasta al pedo. Muchos errores de robo ahí. Que la podía haber sacado un poco más barata. Creo que acá sí 369. Con esa E para adelante se regaló. No tiene nada de visión, como que estuviera Diego ahí, Lee pasó antes. Ahora sí un error puntual de 369. Escondido atrás el sapo. Ahora está Silas ahí, Larsen sigue en mid farmeando, pero se volvió recién con TP igual, pero Silas llegó súper rápido. The Ghost in that top lane play. Perhaps this is an area of the map the Rogue can continue to attack, but the problem is this bot lane issue is only going to become a bigger and bigger issue. Lleva 13-9, se gastó Ghost también, así que es una buena posibilidad para que Lee vuelva. Rogue are going to have to make something dramatic happen to get this bot lane back in the game. And this is, again, they opted into this. This was the salty run back from the Rogue bottom lane here, but again, JDG with the early Aphelios Lulu pushing it in, and now Yagao coming to support Kanavi. I'm loving how they're playing this. Viego versus Lee Sin is not a 1v1 when the Silas is always getting involved. Yagao using this pick to try to move around and make plays, and now those plays might just be made bottom lane yet again. Comp and Trimby are in the sights of JDG. Está raro como salió de animación de la planta. Seguro igual fue un bug del modo espectadores. Con Lucian Nami sufriendo bastante abajo de torre, Le van a quedar ya 2 escudos. También depende mucho contra quién jugás, contra quién lineás, contra quién vas en... También lo que drafté tu equipo. Uy, ese flash Q de Trimby. Trimby hoy no está... No es su día, pero igual... Lo que dije en el video de las tier lists. Trimby lo hizo bien, pero tampoco exageremos, que estamos viendo que tampoco es el nuevo Mad Life, el nuevo Mata. Eso que tenían la posibilidad, aunque sea gastarle flash a Missing e irse y conformes, pero no. Fueron super greedy por Hope.
Esa ulti. Esa ulti de Maokai. Y justamente habíamos dicho que Dom había sido bastante impreciso con Maokai con las ultis y bueno. Coso. Creo que llega Malrang de nuevo, pero no hay ulti para Dom. La 13-9 ahora se está cuidando un poco más, siendo un poco más inteligente. Por ejemplo, a 13-9 le tocó jugar contra Nuri, que para mí sigue siendo una bestia por más de errores individuales. Bien por mí sin cortando esa recada. Tocó linear contra Broken Blade y contra Impact. Que Impact no jugó nada mal este mundial, en individual al menos. Después tuviste, por ejemplo, porque yo sé que muchos se quejaban de que puse a 13-9, por ejemplo, por encima de Zeus. Pero Zeus le tocó linear contra Flandre, que estaba a un nivel individual bajísimo, y aún así fue lo mejor de su grupo, porque después tenés a Fudge y a Wunder, o sea, no lineó contra nadie. Como no te vas a dar cuenta que obviamente va a haber una diferencia mayor entre Zeus y Fudge o Wunder o Flandre incluso, que la que hay entre 13-9 y Nuri. O Impact, incluso que Impact jugó mejor, Broken Blade jugó mejor. Cualquiera de los que le tocó en el grupo de 13-9, el grupo B, era mejor top que los que viene el grupo A. Eso no quiere decir que 13-9 sea infinitamente mejor que Zeus en todo, ¿no? Apenas un poco por encima, pero apenas, en mi opinión, en la fase de grupo, que fueron 6 partidas nomás. Y después, bueno, 13-9 tocó una buena temporada dentro de todo, como la de 2020 en Top Esports. Pero en otra situación, si me comparas el Zeus de ahora con el 13-9, por ejemplo, del 2021, que derrotó un poco en top y que le costó adaptarse un poco y demás, y que fue reemplazado por Quintian y demás, obviamente Zeus fue mucho mejor que 13-9 el año pasado, pero bueno, que la gente a veces es muy fanática de un nombre o de un equipo o lo que sea y no, ¿cómo vas a poner a T1 abajo de no, pero T1? Hay que dejar de ser un poco tan fanboy de un equipo. Y no es por ser fan de la LPL, que pongo un montón de jugadores de SK por encima de LPL. Ruler, un ejemplo. Keria lo he puesto siempre o casi siempre por encima de todos los supports de la LPL. Pero en el grupo me pareció de nuevo que Keria estaba mejor simplemente en la LSK. De nuevo, tenía a Sven, un Hillisan que nada, y el único buen support que había era Meiko, que realmente Keria hizo la mejor temporada y estuvo por encima de Meiko, siempre, todo este año. Pero en los grupos, Meiko fue más influyente que Keria para el equipo. Comp desapareciendo. La ulti con la fuerza de viento. Y Lucian está atrás, 30 minions, también no tiene fuerza de viento, ahora seguramente la va a sacar, pero mucha diferencia esa botlane. Lucian Nami, ya lo dije en el draft. La otra 13-9 ahora que se va a sumar Malrang, va a morir 13-9 de vuelta. Está haciendo super greedy 13-9 ahí sin ningún motivo. Todavía faltan 30 para Dragón. Si me decís faltan 10 o tu juego está sacando de Dragón y no tenés visión del Lee, bueno, forzás y ves si el Lee va para top, pero ahí no tenías. La ulti super temprana de Kanavi también,
Llegué bastante impreciso a lo que yo decía antes. Si hay en el que Rogue le puede dar pelea a JD justamente por la cantidad de errores que comete. Pasa que después se recupera mucho más en el mid-game, como vimos en la partida anterior. Hay que ver si en esta partida puede hacer lo mismo. Que igual todavía tiene mucha ventaja en bot. La diferencia en bot en esta partida al menos está siendo importante. Missing, yendo a cortar esa recal. Pero fue muy gracioso además porque yo puse a Keria siempre todo el año por encima de cualquier otro support. Y una vez que lo pongo un poco por debajo, que no lo puse último, creo que lo puse cuarto. Y puse a Meiko primero. Ay, es un fan de la LPL, no, que odia T1. Es increíble como toman un dato aislado fuera de contexto, sin siquiera escuchar nada de lo que digo en el video, porque lo aclaro, lo explico y lo recontra explico, y así todo quieren creer lo que quieren creer. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Yo hago mi análisis de este lado y trato de compartirlo, ser lo más claro posible. Ahora, el que no quiere ver o no quiere escuchar, bueno, será otro problema. Charlamos un poco porque la partida está muy parecida a la anterior, sin demasiadas diferencias, solo que en top Udamne ya no tiene esa chance de intentar denegar a 369. Por el contrario, 369 en lugar de jugar una lane medianamente favorable para él, está tirando bastante esa posible ventaja, regalándose ya. La primera, ponele que te la tomo, la segunda ya fue regalarse. Ya fue ir demasiado greedy, muy despreocupado por la partida, como diciendo, nada, estamos muy por encima, no pasa nada. Pero cuidado, que a veces se regalan partidas por esas pelotudeces. Después Lino pudo hacer mucho más que en top, justamente porque 13-9 le dio la oportunidad, porque si no, esa buena es muy difícil de agarrar en otra situación. Pero si te gastás la E hacia adelante, te gastás la W antes que llegue el Lee y todo, bueno, olvídate. Ahí sí. Y después la diferencia en bolding, que ya antes la vimos, ahora se profundizó más con la presencia de Canavi en el dive y se notó mucho más simplemente. 4K diferencia, dragones repartidos. Para mí era otro draft. Igual Lucian Nami tenés que haber jugado algo de mejor escalado. Algún escalado similar a Felios. Sé que estoy bastante hincha pelota con el Rge Karma, pero hay una buena posibilidad. Kate estaba baneada. Jugar Ashe o Kog'Maw, por ejemplo. Kog'Maw descartalo porque no tenés Lulu, porque fue piqueada enfrente. Y después, no sé, que te queda Draven también, pero no lo veo a Comp haciendo mucha presión con Draven. Push this bot wave all the way up to the tier 2 tower. He knows he's not at any real threat. Comp though gonna take a chunk of damage. Esa ulti de Hope también súper apresurada. Udamne la ulti. Estaba ahí nomás Canavi. Y que se regaló un poco Yaga ahora. Que se va a curar y todo, pero igual no va a aguantar tanto. Pelea de junglas en los pájaros. Malrang va a caer. Casi llega Lucian, 1 por 1 y porque llegado se regaló bastante. Este tipo de errores a JD lo pueden condenar bastante, en una posible llave contra T1, Royal. Sobre todo contra equipos más armados en cuanto a macro, tipo T1 o GNG. JD para ganar la T1, por ejemplo, o a GNG, sobre todo a T1, porque GNG, bueno, vamos a ver todavía.
Pero supongamos que T1 y JD pasan. JD tiene que apostar fuerte a los pickups en early y hacer esa diferencia lo suficientemente grande como para ganarla en midgame, porque si no, con esta cantidad de errores, la veo complicada. As Rogue are still desperately trying to stop this bleeding. 30 seconds until the next Drake spawns. As you guys mentioned earlier, there's no diferencia ahora. condition right now for either side. 1-1 on that Drake count. But 30 I would para Dragón. expect that Rogue would not want to fight in open ground against JDG with this lead. So look at how the map is being played out right now. We can see Yagao pushing out the top side. He's going to quickly go back to base, spend what money he can. 369's base actually got interrupted, so he hasn't had an opportunity to reset yet. We can see Maorang looking for a pick. Okay, 369 may have been caught here, but doing a good job fighting back. 369 que aguantó, and Yagao is ready. Y no llega nadie ese Mogai. A morir igual, pero está todo borde y así todo no lo pueden alcanzar. La ulti porque sí. Encima se la esquiva. The idea was good from Rogue, but the execution was so much better from JDG. Justo pelear antes de dragón ahí. Rogue para mí no entendió el draft en esta partida. Lucian Nami son inútiles en esta partida. Y Arsen lo vas a poner a jugar así, ¿qué otra cosa podés hacer? Podés... Que Oriana, estás en la misma, pero Oriana es más débil que Azir en este meta. Víctor estaba baneado, que igual tampoco es una gran cosa, pero que juegue un skill matchup tipo Akali o LeBlanc contra Yagao lo veo muy jodido. Mokai porque lo tenías libre, podías cambiar esa botlane y ese jungla. Es que Malrang tampoco tiene un bull champ. No es un buen jungla Malrang en mi opinión. Es bueno en Europa porque la diferencia de skill es mucha, pero en Corea fue media tabla para abajo, muy medio pelo. Diferencia con Kanavi, diferencia de farm, diferencia de nivel en las dos partidas. Ya ni siquiera pasa por un tema de decisiones en la partida. And if you want to talk about two item spikes, you got Hope with the same thing here. That Bloodthirster completed next to the Gale Force makes this Fetafelios that much more difficult to ever zero out, to ever make a play on. Still just working with Minuto 20 ya hay una diferencia importante en tema torres. JD pusheando bastante rápido y metiendo bastante fácil a Rogue en su base. Está desarrollando muy parecido a la partida anterior, salvo que en la primera Rogue durante el early al menos intentó jugar un poco más. Acá jugó un poco en base a errores de JD simplemente. Si JD no se hubiera equivocado en nada, es que esta partida ya estaría una diferencia inalcanzable. Además 13-9 va a ser siempre el foco de los rivales de JD, yo creo. Por ahí uno que otro te focusea un poco más a la botlane, pero 13-9 es probablemente porque hablábamos del tilt y demás. Es uno de los principales focos. En cambio, tipos como T1, generalmente los que juegan a T1 se enfocan demasiado en Faker. Por lo general. Lo cual es una estupidez, pero... A Edward le pasa también un poco lo mismo, ¿eh? Se enfocan en Flandre y está bien. O sea, es el punto más flojo probablemente de Edward.
Tiene la posición de Baron completamente, no hay respuesta para esto, ¿no? No hay visión. Va a llegar Lucy en una baratija, si es que la tiene, no puedo ver ahora. Sí. La ulti de Yagao y no hay respuesta. Rogue en esta partida al menos no puede hacer mucho. Puede seguir esperando a jugar como viene jugando hasta ahora, a partir de un error rival. Que Jdg se equivoque muy fuerte como para meter a Rogue de vuelta en la partida. Hacer tier 1 por tier 2. Y es lo mejor que puede conseguir Rogue en este momento, ¿no? Está muy atrás en cuanto a diferencia. Maokai tiene ulti, pero todavía no va a iniciar. Ya a esta altura se come la segunda. Se come el segundo stun, Muy floja la partida de 13-9 esta vez. Y acá el engage de A1. Bueno, de esto hablábamos recién, Rogue puede jugar a partir de errores del rival. 13-9. Con la inmunidad se salva de la primera raíz perfectamente y después va y se come la segunda. En vez de mantenerse un poco en la línea, esperar a pasar. Y después Kanavi hace un engage súper forzado sin ningún sentido cuando puedes volver y tenés dragón. Este tipo de errores. Cuidado, no había smite, Vamos a la repe de este fail de nuevo. 13-9 ahí, esquiva la primera, perfecto, ahí, pumba, y se come la segunda porque no lleva la W consigo. No la mueve manual y tarda un toque más en moverse sola, entonces te lo comes primero y después llega la W. Que ni llegó incluso porque lo mataron rapidísimo. El engage forzado de Kanavi, no sé para qué. Y después el engage forzado de Yagao, tampoco sé para qué. Y se tuvo que gastar flash para irse. Cuidado por esos errores de comunicación y esas cosas. A Jdg le pueden costar muy caro contra otros rivales, Voy contra Rogue. Se achica un poco la ventaja y tal y no pasa a mayores. Pero con otro equipo que esté más parejo, ese tipo de cosas te puede tirar la partida. Esperando a los minions para tirar esa ulti. Esa ulti de Hope. Hope también ha estado mucho más errático, Por eso también lo puse un poco más abajo de lo esperado en el Power Ranking, porque mucha gente debe pensar que porque no, es el campeón de China, es el primero, es el 1, entonces Hope, que es el AD Carry del campeón de China, tiene que ser el 1. Pero si lo viste jugar en la LPL, si al menos viste un par de partidas, es que te digo que veas toda la LPL como hago yo, pero si aunque sea viste un par de partidas de LPL y ves al Hope que está jugando en el Worlds, está mucho más errático. No solo ahora por el tema ulti de Aphelios, el posicionamiento y demás en los grupos estuvo bastante más errático que ahora. Nada que ver, además. Hope estuvo súper preciso esta temporada. Nada que ver ahora y nada que ver al Hope que estuvo en Edward hace unos años, por ejemplo. Pequeño paso por Edward. Sin pena ni gloria. Biggest thing for JDG is that Hope has now secured Infinity Edge, but so has Com. I was not expecting him to have the money to just incluso Missing, de Missing dije lo mismo también. Que se mantuvo arriba también porque igual fue influyente en algunas victorias, pero Missing ha tenido más altibajos de lo que ha tenido en la LPL. There's the Sonic Wave onto Hope, but Malrang knows there's not really a play to be made there with that one, so doesn't take the Q2. As Rogue will continue trying to defend, trying to
Con el ítem para limpiar los wards al estilo Graves, solo por utilidad de división porque no te queda otra. Y el Quimotanque Turbo por un tema de tanquear un poco y chasear. Pero si vas a armar así un Lee que solo queda relegado a la utilidad de la ulti, ¿para qué piqueas un Lee? No hay un... No hubo en este draft al menos un plan de juego claro. Y aún así, la partida está mucho más pareja por errores de JD, tienen completamente la visión de Baron. Voy a intentar rushear otro seguro en 30. Tienen que seguir pusheando top y bot. Sobre todo. Mid van a pushear ahora. Minuto para dragón. Puede ser soul point para cualquiera de los dos. Dragón ya parece así que si le dan la posibilidad de pegar bastante puede cambiar la teamfight. Por eso hablamos tanto antes de así con Conquistador. Por ejemplo, en este momento serviría mucho más que con primer golpe. Llegado con la ulti de Maokai. ¿Están haciendo Baron? Sí. La ulti es re temprano, Está soñando y tal, pero va a tener que ir a buscar a Trimby. Bueno, van a sacar ese Baron y se viene el reengage. ¿Tiene llegado Flash? Sí. No va a hacer falta. Omne va a morir. Y esto va a ser push, puede ser Dragon. Muy separado JD con lo justo, por los relojes. Hope ahora. Y ya pueden terminar, Y el TP la pueden terminar. Hay una gran diferencia de skill, de setup. Lo que ya sabíamos, ¿no? Que Rogue está acá ocupando el lugar de Top Esports, porque Top Esports tuvo millones de problemas, pecheó y podríamos haber tenido la final de la LPL de nuevo en cuartos, pero bueno, en su lugar tenemos a JD ganando la segunda partida y llegando cómodo con una buena cantidad de match point a la tercera partida. A ver qué es lo que pasa. Tercer partida de esta serie, posiblemente la última, si gana JD. Vamos a ver qué pasa, si Rogue puede descontar o no. Rogue nuevamente con fair pick. Banea a Graves, banea a Sejuani enfrente de Kate Yumi. Vamos a ver finalmente a Felios del lado de Rogue. Ya podrido un poco de esto. JD probablemente banee Atrox. Vamos a ver. Así tenemos una posibilidad de dejar ambos libres. JD puede banear Atrox, sí, o dejarlo libre y ver qué pasa. Fair pick nuevamente para Rogue, Maokai. De manual, pero bueno, JD no lo ha complicado el Maokai. Lucian para JD y Silas para Yagao también. Kalista Soraka para Rogue, instantáneo. Sabían que el draft se iba a dar así. Rogue ya acá arriesgando todo porque sabe que no le queda otra. Vamos a ver. Así. Bueno, Larsen va a tener que jugar otra cosa. I mean, they're saying they're just doing the run back. They're doing the run back now, like from what they found success with in the finals. I think it's risky, but like, what options do you have left? You're 2-0 down. You gotta take risks at this point. Exactly. Give me something different. At least we're not gonna watch another Sí, hace un montón que decretaron que no se puede tirar su render. Sí, son 3, creo. Y son 4, son 3 por ahí. Ya no se puede. Víctor y Asir.
Vamos a ver qué juega Lars en esta partida. Se recurre a su clásica Oriana. Y Roque baña a Gragas de vuelta. Renekton. Yo bañaría en junglas, la verdad. No me preocuparía tanto. Bañaría a Viego. Para un jungla no me preocuparía tanto por top. Vi. Bueno. Está bien. Tiene una Soraka enfrente. Va a ser Viego de nuevo, probablemente. Va a ser Viego. Uff, LeBlanc para Larsen. Y Lee Sin. Bueno. Harrow apostando fuerte, ¿eh? Ornn en top. Se viene la pelea de Metapods ahora sí. Es que Rogue acá va a jugar pura y exclusivamente intentar algo en early, pero tenés enfrente un draft que si no llegas bien a midgame te va a destrozar, ¿eh? Puede ser muy peligroso para Rogue. Si no entra rápido en el juego, en la partida, si no entra rápido, preciso y demás, cosa que es difícil con un 0-2, la veo ya muy difícil. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pueden hacer. Get this jungle mid synergy going because Lee Sin LeBlanc is one of the best pairings, one of the highest kill threat pairings that you can have in League. And I mean, what is there really much more to say about JDG's comp? Estaba re abajo, Malran. A very similar style from them every single game. What you're seeing on your screen now is, yes, while there are different picks, it's very much what we're used to from JDG. And I expect the same level of performance. Where Kanavi will invest looks to me like the bot side of the map. We need to keep our eyes Ese iba a tener que meter un poco de presencia, pero también es un meta complicado para Lee porque sí sigue siendo súper útil y tenés la ulti, limpia mucho mejor y sufre menos con el buff a la W, todo. Pero se le complica el tema de meterlo en algunos drafts. Está muy complicado para ese Lee, porque en early no le va a poder ganar a Viego. Mano a mano. Veo Hope ahora. Va a tener que sentarte un poco más en Silas probablemente, o con esa botlane, porque Ornn tampoco es que le pueda hacer mucho. Además al 6 recién Lee puede hacer algo en top y hasta por ahí nomás, porque Ornn se tira la W y no lo moves, entonces hay que ver cómo está la botlane con Trimby después de estas dos partidas. Pero bueno, JD también estuvo impreciso la partida anterior. JD está ganando esta serie y tal, pero no convence del todo. Al menos a mí no me convence del todo, ¿eh? Como para verlo súper fuerte y decir, buah, de acá sale el campeón mundial. No lo tengo tan claro, ¿eh? Mirá que antes del Worlds muchos decían que sí, que JD, uno de los candidatos y tal. Pero cuidado, ¿eh? Sé que todavía falta mucho, pero vamos a ver. Todavía no han puesto a JD en una situación muy complicada. Salvo una partida con Damwon. Ya está por ahí nomás. Pero bueno, mañana tenemos T1 Royal. Así que esperamos que esa serie sea un poco más pareja que esta al menos.
Para mí, como dije en el video del piqué, tengo uno favorito, viene jugando mejor y tal, pero vamos a ver si Royal puede darle pelea. Este tipo de cosas. Con lo justo, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad? Sin tener completa visión de flashear con Diego antes del 6 de esa manera. Este tipo de cosas en JD que un Rogue no se lo puede devolver casi nunca, pero otro equipo, ¿sabes cómo te castiga eso? Después uno ve el resultado de B3-0 por ahí y dice, wow, le pasó por arriba al campeón de la LEC, que por algún motivo, seguro porque también miraron el resultado, ¿no? Que sale el grupo de Top Esport y todo, pero ese flash de Hope para el reengage tampoco. Doble para Comp. Este tipo de cosas de JD que This is the man that would win his lane domestically. They know they have the heal. He cleanses the ignite. He sides the damage. Hope flashes back in. And then they know igual es todo de Trimby, con ese gel y la curación. Lo salvó justo a Comp. Double kill for the bot lane of Rogue. The Trimby Soraka strikes again. Healing him up, keeping Comp afloat, hitting the slow to keep him in range, and both of the kills going into the hands of the Kalista. This is going to be a big problem for JDG. So, again, the game plan, refocusing on Rogue's plan to win, their win conditions, stacking these dragons off this bottom lane focus here with the Kalista. You have the Rend plus Smite combination to actually implement this control. Bueno, al menos Rogue pudo conseguir una doble en bot para sacarse un poco de encima la presión y ahora empezar a jugar un poco más cómodos. También para recuperar la seguridad, que es lo que más le hacía falta, yo creo, a esta botlane de Rogue. Que la diferencia de farm en mid por el rango de LeBlanc, pero se va a ir acomodando eso. A medida que vaya escalando Silas, se va a ir acomodando la partida, lo mismo que tenés en top. Good pick here into Odo, but that mid lane, if they could get the flash off of Yagao and open up the LeBlanc to roam bottom like you're saying, that would really further along their dragon efforts. Malrang's already here. Malrang and Kanavi will find each other here in the brush. Malrang with an instant snap trade there. Meanwhile, back in top, it's 369 getting feisty on him. Tuvo que flashear. Flash out of the Maokai. Yeah, good job there from Odo flashing away. You have to flash the last bit of the W of the fire coming out, or else you get the brittle on you again, and it's the big combo. Larson and Malrang, here they are. It's LeBlanc, it's Lee Sin, it's the rotation bottom, but they know that JD Pero si... Dios. Otra vez JD con errores boludos, Acaba de pasar Kanavi por ahí y vio que había un ping. ¿Por qué Yagao va por el mismo lugar y no va ni siquiera a limpiarlo? Pasa por ahí como para seguir hacia bot cuando ya claramente lo vieron, Vamos a ver cómo están los demás equipos esta semana, pero JD no me convence demasiado, with the control of bot lane afforded to them by Comp and Trimby, this will be an easy first Drake take for Rogue. I'm just, as someone that's been casting Rogue for the last year, it's, oh my god, Larson, he could kill him here.
deciding not to overcommit, doesn't have any more cooldowns left, of course not running the Ignite. I just always assume LeBlanc's run Ignite, but now we see Kanavi looking to attack. He knows that Odo Omne has no flash, Odo has the ultimate though. He's just going to sacrifice this farm as they trade in mid. Okay, Yagal's trying to get a little spicy here. He snaps back to where he started with the stolen distortion. Está 5 todavía igual. Diego también. Odo Omne goes right back underneath the tier 1 turret here in the top side. It is already 2 plates taken at 7 minutes by this Ornn. Malrang's going to find Kanavi here on his own blue buff, and now we're going to get into a jungler versus jungler scrap. Kanavi, 400 HP. Kanavi perdió mucha vida. Tiene a Larsen encima, pero... Uf, porque subió a 6 nomás. Pero muy peligroso. Muy peligroso. Jdg toma demasiados riesgos en situaciones en las que las ventajas que puede tomar son mínimas. Que por lo general le sale bien, pero también, por el rival que tiene. Yes. A window here where they can actually look to dive. Kanavi being on the top side of the map, they know exactly where he is. Once again, though, Rogue sacrificing this early Herald because they want to try and keep the pressure up here in the bot lane 2 versus 2. Esto hablaba también un poco lo que decía antes de lane de sustain. Soraka también te da ese sustain que te hace falta. Yaga ahora sin flash, yendo al face check. Uf, Larsen lo cubrió justo a Malrang igual, La diferencia de skill igual, Vamos a ver. La repentó porque no vimos desde el principio cómo fue el trade, pero en mid no había suficiente daño para Rogue. Y al final sí la se terminó curando muchísimo, muy rápido. Claro, Mago sin flash. Están adelante con todo ese daño. 9.44 ya tiene primer ítem. Ornn, súper temprano. Si ya estaba difícil tradear contra ese Ornn, ahora va a ser mucho más molesto. Ornn is just whooping on Maokai here in the top lane. Odo Omne struggling to deal with 369 in this matchup here, and with the mythic difference, it's only going to get worse. Maokai ya casi va a tener flash, There's no Ornn ulti, it's not recharged yet. Se volvió súper temprana. Odo Omne y ya tiene flash. Bien. Pero ha sufrido otra vez otros 3 minutos como mínimo. Se le va a caer top. Qué paja jugar Maokai que está tan fuerte en este meta y que te metan una denegada tan fuerte. Uf, una ulti de Soraka. Jdg will not be able to get the Herald into the second turret for another charge. 369 only just now about to get that cooldown back on the call of the Forge God. So now we turn our attention to bottom lane again. Y ahora bot sabiendo que Soraka no tiene ulti presiona un poco más. It's so funny. I usually love these games where there is top side carry versus bottom side carry. It's just funny that in this case it is 369 on the Ornn, the tank, assassin, range DPS, mage, cleric. Llegado con la ulti de LeBlanc igual. A ver. Flash instantáneo, no. Acá Yagao no quiso ayudar ni un segundo de más a esa ulti de Malrang. Cuidado la burbuja. Buena ulti de... Buena ulti de... Bueno, de Kalista o de Soraka, depende de cómo lo quieras tomar, ¿no? La ulti es de Kalista, pero el que se tira es Soraka.
Muchos recursos para matar a esa Kalista, Te pedo Amne a bot un poco al pedo. Va a ser el dragón por allí. Creo que Amne tiene ulti, No tan al pedo se te pega ahora mismo. Hay que ver si Jdg va a responder. Bueno, se lo llevó por lo menos mal rank, pero... Cuidado, Amne ahora. Va a terminar cayendo, Salvo que se llegue a meter debajo de torre. Sí, se va a salvar con lo justo. Hope tardó un montón en llegar desde mí. TP de Larsen. Qué feo tener que jugarle LeBlanc con Liandry, la verdad. Me gusta mucho más el daño explosivo con Luen y demás. Pasa que en este matchup no te sirve de nada, Luen. Hope y Missing otra vez, Lo sobreextend acá. Y sí. Intentar eso, aunque sea matarlo, pero con la ulti de Soraka ni eso. Bueno, Missing se salvó al menos. Pero, Jdg, otro overextend. Partida que se empareja de nuevo por errores de Jdg, Llegado a morir. Igual se cura un montón, Se va a salvar, se cura un montón. Bien por comp. Esa ulti de 13-9. Buscando el reengage cuando ya Kanavi estaba prácticamente yendo a hacer el heraldo, Un error de comunicación que no es porque estés 2-0 por el rival, no, Cuidado porque Jdg no me convence. Y realmente no me gustaría ver un T1 GNG en la final porque ya lo vimos en el LSK, me gustaría ver algo diferente. Un Corea versus China me gustaría, como el año pasado, algo de ese estilo. Pero la verdad que Jdg, no sé, ojo, capaz en la siguiente llave trabaja mucho mejor estas cosas, se recupera y juega mucho mejor. Pero en esta llave ha cometido una cantidad de errores preocupante. Ahora al menos en mid Ornn gastó la ulti, no murió nadie, no pasó nada. Kanavi sacó igual Heraldo, pero otras veces muere uno, mueren dos y no hay nada por sacar a favor. Esa Kalista va 4-1 y va a empezar a pegar bastante. Va a ser una pelea entre si Kalista pega más o si Ornn aguanta más. El tema que eso es más favorable al final para Jdg también. Primero por la diferencia de setups y segundo porque acá LeBlanc, por ejemplo, si no puede llegar a Lucian y demás, no va a hacer mucho. En cambio Silas va a hacer mucho más. Diego también, ya por pasiva, va a hacer mucho más que Celi, salvo que Celi saque una jugada de la galera y logre patear a alguno de la botlane, incluso a Nami. He's in a prime position to be that carry threat once more. And you look at Malrank's itemization, only a number of Gret the Glaive. Last time, in the last game he was playing this Lee Sin, he was running the Turbo Chem Tank. So he's just looking to be that front line, and JDG, they're not slowing down with their aggression.
Y Ornn, que ni siquiera sacó el corazón de hielo, el segundo ítem todavía. Sacó un mix entre corazón y apariencia. Y todavía no terminó el segundo ítem, pero ya casi lo tiene. Maokai recién terminó el primero. Casi 2k de oro de diferencia. Está bien, en bot también hay una diferencia parecida, pero... Into the jungle before the dragon arrives. 30 seconds beforehand, JDG sweep away all this vision that Rogue had behind the dragon and replace it with their own wards. Very quickly and nicely done for the setup here. And now JDG setting the stage for the fight over dragon number 3. They really want to deny this stacking from Rogue. Todo tiene que sacar este dragón, Si Rogue puede sacar el tercer dragón, al menos va a tener la chance de obligar a Jdg a pelear en el próximo. Pero si Jdg toma este, ya se va a estirar un poco más la partida, y cuanto más se estire, en este momento le das más chances de que Jdg se vuelva a meter en partida. Vamos, que ese Ornn se hace casi más tanque. Cuidado, Trimby ahora. Ulti de comp defensiva para salvarlo. Ornn todavía con la posibilidad de la ulti. Y la ulti de Yagao. Ulti de Maokai. Y sí. La diferencia en setup. La diferencia de utilidad también entre Silas y LeBlanc. Lo que decíamos recién, la diferencia entre mids. Simplemente de utilidad en esta partida. Vamos a ver si alguien puede robarlo, Bien por Malrang. Va a llevar ese dragón. Qué lástima. Nadie tenía nada ahí. Larsen, una papita del Maokai. Nadie tenía nada para intentar robarlo. Y ese Lee que no llegó. Estaba stuneado y no llegó a smitear, pero tenía servidísimo. Pero le metieron mucho daño muy rápido también. Y a Repe desde mid. Acá Comp está súper adelante también, Si pasa agresivo ahí, por más que tengas cleanse, tanto CC, no vas a aguantar. Es que si JD deja libre Maokai pero juega Silas, es hasta conveniente para JD. La única forma que pueda perjudicar a JD por ahí es que no pueda piquear Silas. Pero visto así, prácticamente JD deja que juegue Maokai para robarle la ulti simplemente, porque le sirve más a ellos. No le sirve el resto del personaje, pero la ulti, porque a 13-9 lo limitas demasiado, si no. Pero la ulti le sirve un montón a Yagao. Entonces la cosa es, ¿no van a bañar Maokai? Bueno, bañamos Silas igual. Y teniendo Fair Pick, dejas la posibilidad a que quede libre o Maokai o Aatrox. Yumi no creo, Yumi creo que en esta fase tiene que ser instaban de cualquier equipo. Ya de entrada tiene que haber sido para mí, pero bueno. Buena de Soraka. Para que no devuelva a Ornn esa ulti. El tema es que mientras tanto cae bot. Hits 369 so he can't reactivate the Ornn ultimate and find that pick for themselves. Regardless, though, it's still a split push victory for JDG. Yagao on the bottom side. That Silas gets the tower and gets the wave all the way into secondary. Rogue have 2 teleports and they're not leveraging either of them. Yagao has all the time in the world to push this bottom lane all the way in. The top lane is also slowly pushing in their favor. Like, JDG are happy to have Rogue just sit here in mid lane and waste time. And the ultimate from 369, I'm not even sure they were trying to force any fight. They were just trying to look. Y ya en este momento de la partida, y de ahora en adelante, Rogue la tiene complicadísima. Porque ese Liga va a ser menos, esa LeBlanc cada vez va a ser menos en comparación a lo que tienen enfrente. Maokai la misma utilidad de siempre, igual que Soraka.
Kalista va a seguir subiendo un poco más, pero no mucho más contra este equipo, porque tenés una pared enfrente. Ornn va a seguir tanqueando mucho más. La utilidad de mid y jungla. Y bueno, Lucian tampoco es que vaya a escalar mucho más. Realmente el daño de la ulti sí va a pegar más, obviamente, pero no va a haber un cambio sustancial como lo es antes y después de fuerza de viento. Y la garra por la visión la perdieron por afano, A pesar de que Elite tiene el ítem para limpiar. Recién ahora tomando un poco de visión del pit de Baron. Llegó con la ulti de Mao. Le falta un minuto para ese dragón, Sí, tiene que pushear mid. Puede dejar que se pushee top y caiga. Y va a intercambiarlo por mid. Que es lo que están buscando ahora con este pickup. Buena ulti de Nami para separar, Listo, quemó la ulti Kalista, pero sobre todo quemó STP LeBlanc. Y ahora a replegarse, ahora tenés 20 para dragón. Acá Jdg una posición más favorable para este dragón, La ulti del hilo lo movió al último segundo a ese Ornn para no poder devolver la ulti. Bueno, menos mal que el Larsen estuvo atento. Y de esto hablábamos, que Larsen llegue a una de carry o que Malrang llegue a una de carry. La única manera que tienen de poder pelear en la teamfight, pero están 4 contra 5 acá. Jdg se sigue forzando. En lugar de irse para atrás, Jdg sigue forzando. Dragón para Rogue. ¿Por qué Jdg sigue forzando? Como son 4 contra 5. Qué soberbia, sin ningún sentido, Sin ningún sentido. Absolutely huge for Rogue and huge for Larsen. I said I needed to see more of those explosions, more of those. Y ahora sí Rogue en posición de tener que pelear ese próximo dragón para poder sacarlo, y Jdg no lo puede dejar. Es adentro justito igual, No sabemos qué pasó, pero Darne muy adelante. Acaba de morir y esto puede ser Baron, Una mal y 2 bien para Rogue. Perdón, una bien y 2 mal. Y acá Jdg de vuelta yendo a forzar. Bueno, llegar a Comp. Trimby, buena ulti de Trimby que lo espera hasta último momento, Ay, Malrang esa Q. ¿Se cae? No se cae. Tiene flash Lucian igual, Y fuerza de bien, El 13-9 que sigue buscando forzar ahí, Jdg le encanta pelear a Jdg, es que busca forzar en cualquier situación. Bueno, pueden llegar ahí a Comp y ahora sí tienen la posibilidad de forzar porque no hay de carry. La cadena al máximo del rango, Es que Jdg juega esto, por mucho que a veces no te guste o que parece que la van a tirar. Muchas veces la tiran incluso, pero que están muy acostumbrados a esto, a pelear todo el tiempo, a buscar
el reengage constantemente, incluso con diferencia numérica. En malas posiciones incluso. Veo Hope. Ese flash. Que ese tipo de cosas se pueden pagar muy caro contra otros equipos, ¿eh? Es que no hay necesidad, me pone nervioso ya, te juro, me da bronca ya. Acá buena ulti, Trimmy se tira justo. Acá Malrang erra la Q, la tira a cualquier lado. Después termina cayendo a la fuerza de viento de Lucian, que también te digo, fuerza de viento tiene un rango asqueroso. Acá Larsen por lo menos recuperándose un poco. Acá Canavi aguantó muchísimo curándose, pero igual súper forzado. Y bueno, acá ya sí tenías que forzar. Tienes una posición mucho más favorable. No puedes creer cómo erró esa Q. That's a rough one there for Malrang. You know how much you want to be able to secure those things, which should be guaranteed with the kick into the queue. But it's now a little bit over 1 minute before we get to what would be the soul if Rogue would get it. But I will say that what a performance from Larsen 2 years ago when he debuted on the international stage. There was so much criticism around him, so much skepticism that he wouldn't be able to compete internationally. And the whole perception around him is that he's only a control mage player. Veo Malrang, porque... Malrang está demasiado lejos, ¿eh? Y más allá de ese escurridizo que se va a ir ahora, no hay mucha más visión. Malrang está allá todavía, ¿eh? Ni se enteró. Pegando un montón, pero creo que Jdg acá, si consigue un pickup, va a forzar y va a pelear, ¿eh? TP de Larsen también súper lejos. Ahora una posibilidad de flanquear. Hope lo va a buscar encima a Larsen. Cuidado Larsen ahora, ¿eh? Tuvo que gastar el flash. La ulti igual también lo soñó a Larsen, pero gastó la ulti. Y ahora para llegar a Comp se va a complicar bastante, ¿eh? Si Comp se para bien. Malrang estuvo tanto tiempo ahí que apareció Blue y lo sacó. Y Malrang se va ya porque... Va a ser dragón. No se va a arriesgar. Sin última Maokai, sin flash. Maokai, LeBlanc, lista. Solo Lee tiene flash. 2,000 gold is all that separates the two teams. Oh my word. It's incredibly tense, but it feels as though Jdg is very quickly reclaiming control over the map. They have the gold lead, a small one, but they have it. The levels are matching with their opposition. The items are really starting to come through. Gao is looking for a play. He knows the Larsen doesn't Gente que no tiene flash. he does have that advantage, and lo presiona bastante. himself, he is feeling confident. Jdg is in a position in Que ahora Rogue, si pierde, si sigue perdiendo, mejor dicho, más presión en el mapa, y van a tomar todo el pit de Baron. Toda la visión ahí va a ser para Jdg sin respuesta. Y Rogue va a tener que proceder a tener que pelear en algún momento. Move into the blue side jungle of Rogue to control this vision, control this area. They've swept out everything. No hay nada de visión ahí para Rogue. And 369, he's just a big old worm on a hook. He's trying to bait him into maybe going in after him, but they'll know
Ese reloj ahí. Bueno, buen flash. Pero la de Ornn. Hope está súper lejos, todavía no puso un básico ahí y ya cayó Comp. Bueno, Larsen se escapa, pero esto va a ser... puede ser partida, No tiene way clear Row para defender esto, Bueno, acertamos predicciones de resultados y esto termina 3-0. Ganador de resultado. Buscan algo con lo justo. Pero a JD, ojo, porque se le empezaron a ver algunas costuras por ahí. Algunos problemas. Le quedó el pelo a 13-9. JD gana 3-0, pero... cuidado porque no convence del todo todavía. Tiene muchas cosas por mejorar todavía JD. En cuanto a errores individuales y errores muy puntuales. Rogue por momentos lo ha hecho bien, pero bueno, la diferencia ya sabemos que es mucha. Así que JD se lleva esta serie 3-0. Mañana vamos a estar acá comentando y analizando también en directo la serie entre T1 y Royal. Si llegaron hasta acá y les gustó este video, no se olviden dejar su like, suscribirse, que eso me ayuda muchísimo. Y bueno, dejar un comentario también, si quieren comentar algo de la partida y demás, de las partidas en realidad. Y nos veremos mañana con una nueva serie de estos cuartos de final. Chao.